Bienvenidos a todos a esta sesión mensual del programa de bienestar financiero. Y el día de hoy vamos a empezar a platicar de un tema muy importante para empezar a ganar también un poquito más de tranquilidad en tema de nuestras finanzas. Y también uno de los objetivos que muchos de nosotros podemos empezar a trabajar si es que no hemos planteado algunos otros, ¿no? Que es crear un fondo de emergencia. ¿Cómo va a ser importante que dentro de nuestro patrimonio contemos con una cantidad de recursos disponibles únicamente para imprevistos que se lleguen a dar, para cubrir temas desde algún accidente, temas de alguna emergencia, algún tema médico? Vamos a ver razones por las que deberíamos de estar creando este fondo de emergencia, un cálculo para saber más o menos de qué tamaño debería de ser este fondo para cada uno de nosotros, y terminaremos revisando tres recomendaciones de plataformas de inversión que nos pueden ayudar en este sentido de crear nuestro fondo de emergencia. Vamos a empezar con los compromisos de la sesión del día de hoy. Primero, muchas gracias por el tema del enfoque. Sabemos que siempre existen otros pendientes, que hay algunas otras actividades que a veces apremian mucho, pero qué bueno que puedan dedicarse este momento para ustedes y sobre todo para algo muy importante como lo es nuestro bienestar financiero. Vamos a mantener una mente abierta. Recordemos que en temas de finanzas hay muchos tabús al respecto, ideas arraigadas que cada uno de nosotros tiene de tiempo atrás, que cada uno de nosotros cree como ciertas. Por eso pedimos esta apertura y también mostrarnos con una postura de respeto frente a a las opiniones y comentarios que puedan ir expresando el resto del equipo. Y por último, toda la participación, dudas, inquietudes, preguntas que quieran irnos haciendo, van a hacer de esta sesión algo mucho más enriquecedor. Cuando nosotros platicábamos sobre qué es el bienestar financiero, compartíamos esta definición de que el bienestar financiero es este proceso en el cual nos vamos acercando con confianza hacia nuestros objetivos financieros, y en todo este proceso también nos podemos permitir disfrutar del camino. Y este bienestar financiero lo distribuíamos a través de 6 columnas, 6 diferentes pilares que nos pueden decir qué tan bien, qué tan mal estamos en torno a nuestro bienestar financiero. Y uno de estos pilares muy importante es el quinto: cómo nosotros podemos saber que estamos protegidos ante alguna eventualidad. Ya sea, y esto se puede dar, si bien porque mis finanzas son muy sólidas, porque el tamaño de mi patrimonio es lo suficientemente grande, porque cuento con los productos necesarios en términos de pólizas para saber que si algún accidente se presenta lo puedo solventar. Y la reserva esta entra en este mismo sentido, ¿no? Tener recursos destinados a estas eventualidades nos ayudan a estar protegidos cuando estas inevitablemente se presenten. No nos desestabilizan financieramente en el mes, no nos sacan de presupuesto, no nos alejan de estar cumpliendo otros objetivos. Incluso contar con una reserva nos ayuda también a no caer en deuda innecesaria. Entonces, muy importante conocer que la formación de una reserva nos ayuda a robustecer de forma muy importante este quinto pilar del bienestar financiero. ¿Por qué nosotros deberíamos de empezar a hacer una reserva? Más adelante también tendremos algunas sesiones donde platicaremos temas un poco más generales de economía, cómo funcionan los mercados financieros y demás. Pero nosotros tenemos que saber que la economía de un país y la economía global se mueve a través de ciclos. Tenemos ciclos positivos, tenemos ciclos negativos. Estos ciclos, uno tras otro, se van repitiendo con diferente duración, con diferente intensidad. Y cada uno de estos ciclos tiene diferentes indicadores que nos indican que ya estamos entrando en ellos, ¿no? En la gráfica que vemos en pantalla, nosotros vemos estos ciclos económicos reflejados en el rendimiento del Standard & Poor's 500 en Estados Unidos, que refleja en gran medida el comportamiento general del mercado de valores, que refleja el comportamiento de una economía, de su actividad empresarial. Y en esta gráfica de color azul y apuntando hacia arriba, nosotros podemos ver estos ciclos positivos, estos mercados a la alza,
periodos de bonanza económica, y apuntando hacia abajo y de color amarillo podemos ver los ciclos negativos, los ciclos bajistas, ¿no? Entonces, en la gráfica vemos muy bien cómo estos ciclos se van dando históricamente. Tenemos ahí datos desde 1926. Y tenemos que ser conscientes que tarde o temprano nos va a tocar estar en la parte negativa de estos ciclos cuando se presentan las crisis financieras. Tenemos que estar bien preparados porque en estos ciclos bajistas que tarde o temprano se dan, de hecho hay muchos indicadores que pueden vislumbrar que estamos entrando en un periodo bajista, pero vemos que hay algunos indicadores, por ejemplo, el nivel de desempleo que empieza a subir. Cuando hay algunas crisis financieras, hay mucha incertidumbre en cuanto al crecimiento económico, las empresas dejan de invertir y esto se traduce en el tamaño de los colaboradores que tienen, por lo tanto el nivel de desempleo empieza a aumentar. Durante las crisis financieras vemos que también la inflación se llega a disparar. En México, en Estados Unidos estamos viviendo el periodo más alto de inflación de los últimos 21 años. La inflación, pues todos los productos, todos los servicios se vuelven a encarecer. En general, el costo de vida se encarece. Bancos centrales empiezan a reaccionar ante niveles altos de inflación, empiezan a subir las tasas de interés. Esto vuelve más atractivo el ahorro y la inversión, vuelve mucho más caro el financiamiento, y en general las personas llegan a perder poder adquisitivo aquí. Dentro de estas mismas crisis financieras existe mucha variación del tipo de cambio. Esto quizá a nosotros no nos afecte de forma tan inmediata, pero sí a las operaciones de muchísimas empresas en el país. Y esto pues afecta de forma paralela la continuidad de ciertos proyectos y demás. Y por último, el crecimiento de los sueldos en estos momentos de crisis financiera. El crecimiento de los sueldos suele ser muy lento o incluso negativo, ¿no? Entonces, de esos dos factores que tenemos hasta abajo, actúan en sentido contrario. Nuestros sueldos empiezan a crecer muy, muy lento o empiezan a decrecer incluso, y el costo de vida empieza a encarecerse. Entonces, crisis financieras nos pueden poner en cierto estrés económico, ¿no? Una de las noticias positivas es que los periodos alcistas, los periodos positivos de la economía, llegan a tener una duración promedio mucho más grande que los periodos bajistas, pero tenemos que ser conscientes que históricamente estos periodos bajistas han sido tan cortos como 3 meses o tan largos como 62, ¿no? Entonces, si nos encontramos en estos periodos bajistas, si el costo de nuestra vida se va a incrementar, si es posible que suframos algún percance en cuanto a nuestros ingresos, esas son las razones por las que creemos necesarias empezar a formar una reserva de emergencia. De las crisis financieras más recientes que hemos vivido, esta crisis que inició durante el primer trimestre del 2020 derivada por COVID-19, donde la parte más fuerte se detona en la segunda mitad del 2020. En esa crisis financiera, la más reciente, tan solo en 2020 se perdieron 225 millones de empleos a nivel mundial. Y en esta crisis, frente a recesiones previas, se obtuvieron mayores reducciones a los salarios, ¿no? Entonces, es muy probable que nosotros hayamos conocido personas que tal vez perdieron el empleo, que sufrieron un recorte considerable en los ingresos, y que posiblemente el haber tenido un fondo de reserva los pudo llevar a lidiar con esta situación de forma mucho más tranquila. Vamos a ver 6 pequeños pasos que nosotros podemos empezar a crear, a tomar para crear este fondo de reserva. Lo que nosotros primero tenemos que hacer es haber identificado hasta este momento nuestro nivel mensual de gasto. Hemos platicado sobre este análisis que necesitamos hacer de nuestro flujo de efectivo, esta relación entre los ingresos que vamos generando y cómo lo vamos distribuyendo en diferentes categorías de gasto. De forma ideal, el 100% de nuestros ingresos
máximo un 50% deberíamos de destinarlo a gastos de necesidades básicas, temas de vivienda, servicios, comida, salud, medicinas, pago de deudas. Idealmente, tratar de priorizar que al menos el 20% de nuestros ingresos se vaya para ahorro de corto, mediano y largo plazo, y limitarnos quizá a un 30% de los ingresos para cubrir gastos de estilo de vida, como lo pueden ser vacaciones, restaurantes, cines, salidas, compras por ese estilo. Yo lo que aquí tengo que determinar es cuál es la base que quiero forme mi fondo de emergencia. Evidentemente, el mínimo ideal sería cubrir necesidades básicas. Lo recomendable sería que además de necesidades básicas, yo pudiera estar siguiendo con el mismo ahorro, o de forma ya muy completa, nosotros podemos determinar que la base de nuestro fondo de reserva va a ser el 100% de nuestros gastos. Pero es importante entonces que haga este análisis y que determine en caso de una emergencia cuáles son los gastos que yo seguiré teniendo, ¿no? Mínimo ideal, necesidades básicas, ideal el ahorro del 20%, o de plano podemos cubrir el 100% y estar incluyendo el estilo de vida. Una vez que yo identifique cuál es esta base de ingresos, imaginemos que son 30,000 pesos para mí de forma mensual. Yo lo que tengo que hacer es identificar mi etapa de vida. La etapa de vida que yo esté viviendo, no solo en temas de edad biológica, sino también de características financieras, va a determinar la base que yo calculé aquí, por cuánto lo debo de multiplicar para llegar así a mi fondo de reserva ideal. Vemos en pantalla 4 etapas de vida con características financieras. La idea es que podamos identificar tal vez con cuál de ellas nos alineamos más y así saber por cuánto debemos de multiplicar esta base mensual para formar nuestra reserva. La primera etapa de vida que ponemos aquí es la formación del patrimonio. Esta es una etapa en la cual vamos iniciando este proceso de estar creando patrimonio. En esta etapa, nuestro nivel de ingresos contra nuestro nivel de gastos no nos permiten tener un ahorro importante. Empezamos a adquirir los primeros bienes, pero para este momento nuestros mayores activos van a ser el talento y el desarrollo profesional a futuro para estar incrementando nuestros flujos. La segunda etapa es la etapa de crecimiento. En esta etapa el nivel de ingresos ya va siendo mayor. Esto nos permite generar mejor ahorro y seguir formando patrimonio. Normalmente en esta etapa empezamos ya con las primeras compras mayores, como lo puede ser un bien inmueble, y normalmente para estas compras utilizamos créditos como el medio de adquisición, ¿no? Entonces, en la etapa de crecimiento es muy probable que yo tenga un crédito automotriz, un crédito hipotecario, quizá un crédito de nómina con ciertas características. Seguimos a la etapa de consolidación. Aquí ya estamos llegando a la cima de nuestro crecimiento profesional. Nuestro nivel de ingresos está ya muy cercano a su punto más alto y por lo tanto el ahorro que tenemos ya es importante. En la etapa de consolidación, normalmente ya estaríamos finalizando las obligaciones del pago de los créditos que adquirimos en la etapa previa y de las preocupaciones que empiezan a surgir más en la etapa de consolidación es cómo podemos hacer que el patrimonio vaya siendo más eficiente, ¿no? Tomar muy buenas decisiones de inversiones es de las principales preocupaciones en consolidación. Y por último, tenemos la etapa de prejubilación, donde pues estamos ya en la etapa final de la vida profesional. El nivel máximo de los ingresos ya se alcanzó, se mantiene estable, seguimos con una muy buena capacidad de ahorro y aquí nos empezamos a preocupar por algunas otras cosas, ¿no? Nos empezamos a preocupar por cómo vamos a afrontar los gastos de salud en la próxima etapa y si el tamaño del patrimonio que vamos formando es suficiente para ayudarnos a solventar gastos en la etapa de jubilación. Entonces, la idea es que podamos ver con qué características nosotros nos identificamos más y de esta forma sabremos por cuánto debemos de multiplicar esta base.
Si estamos en la etapa de formación, una reserva de 3 a 6 meses sería lo ideal, crecimiento de 6 a 12 meses, consolidación de 12 a 18 meses y prejubilación de 18 a 24 meses. Es normal también pensar que estas etapas van avanzando de acuerdo a la edad biológica y en la gran mayoría de los casos así es. Podemos ver que la persona de formación quizá ronde menos de los 35 años, crecimiento de los 35 a los 45, consolidación 45-55 y prejubilación serían de los 55 hasta el momento de la jubilación, que puede ser 60-65 años. Pero podemos encontrar algunas excepciones donde quizá una persona que tal vez ha hecho muy bien las cosas, que está teniendo un buen nivel de ingresos, que está siendo muy eficiente en la creación del patrimonio, tal vez una persona de 40 años y está entrando en la etapa de consolidación. Por el contrario, podemos ver tal vez una persona que fue un poquito desordenada en las finanzas y que tal vez a una edad un poco ya más avanzada sigue en la etapa de crecimiento. Pero vamos a tratar de que sean las características financieras quienes determinen por cuánto deberíamos de estar multiplicando, ¿no? Entonces, en el caso que yo les ponía, si yo me gasto 30,000 pesos mensuales considerando ya necesidades básicas, ahorro y estilo de vida, si me encuentro en la etapa de formación, una reserva ideal podría ser desde los 90,000 a los 180,000 pesos, ¿no? Para tener 6 meses sólidos de gastos en caso de que algo le llegue a pasar a mi fuente de ingresos. Un tip adicional que podríamos estar considerando aquí, que sería una idea bastante buena, es para este momento también hacer una revisión de las pólizas, sobre todo de gastos médicos. Quizá podemos ver también los deducibles de las pólizas de auto y demás. Sumar esos deducibles a el fondo de emergencia y en este caso, cuando se llega a presentar uno de los escenarios más adversos, nuestro fondo de reserva estaría muy bien estructurado, ¿no? En caso de que yo llegue a perder o que llegue a sufrir un percance con mi fuente de ingresos y que además haya tenido tal vez un tema de accidente que derive en un tema médico, mi reserva estaría muy bien blindada, ¿no? Entonces, determinen su base. Esta base vamos a multiplicarla por los meses de acuerdo a nuestra etapa de vida. Y finalmente, recomendamos estar sumando el deducible al menos del seguro de gastos médicos. El siguiente paso es empezar a definir cuál es el ahorro mensual para estar formando esta reserva. De este 20% que idealmente yo debería de priorizar llegar con ahorro al final del mes, una tercera parte sería lo recomendable destinar a la formación de esta reserva. A veces cometemos el error de querer destinar el 100% de nuestros ahorros a un solo objetivo, ¿no? Entonces, en este sentido también deberíamos de diversificar. Si yo soy una persona, por ejemplo, que tiene 6,000 pesos de capacidad de ahorro, lo recomendable sería que tal vez unos 2,000 pesos nada más lo destine a formar el fondo de reserva, ¿no? El demás ahorro debería irse para mediano plazo, ahorro para el retiro, algunos otros objetivos, pero entonces no cometamos el error de destinar el 100% de nuestra capacidad de ahorro. Lo que sí podríamos hacer es aprovechar estos momentos del año donde recibimos ingresos que son no recurrentes, por ejemplo, el pago de la prima vacacional, el pago del aguinaldo y demás, y hacer aportaciones más importantes a nuestro fondo de emergencia. Paso número 4, deberíamos de abrir una cuenta de inversión. Y paso número 5, deberíamos de empezar a invertir esta reserva. Hemos platicado que una de las reglas más importantes que siempre se cumple en el tema de finanzas es que el dinero pierde valor a través del tiempo. Día con día, si nuestro dinero no está invertido, día con día perdemos poder adquisitivo, ¿no? Todo esto por el concepto de la inflación. Les decía que en México nos encontramos en el momento de inflación más alto de los últimos 21 años. Entonces, una persona que haya empezado ya con su reserva, digamos, un año atrás, al día de hoy, si la mantuvo en efectivo,
esa reserva perdió poder adquisitivo más o menos como por el 9-10%, ¿no? Entonces, muy importante que mantengamos invertida esta reserva para que vaya creciendo en el tiempo. Para estas inversiones deberíamos de conseguir instrumentos que cumplan solo con dos características. Instrumentos que sean conservadores e instrumentos que presenten una alta liquidez. Instrumentos conservadores quiere decir que los instrumentos en los que yo invierta me den rendimientos muy cercanos al nivel de inflación. Instrumentos que presenten poca volatilidad, es decir, que los precios del día a día varíen muy poco. Y podríamos empezar a pensar en instrumentos de deuda, como lo son los CETES, los pagarés bancarios, algunos bonos, reporto, ¿no? Instrumentos que son muy fácil contratar con prácticamente cualquier institución financiera. La segunda característica es la alta liquidez. Esto quiere decir que las inversiones yo las pueda convertir de forma rápida en efectivo. Lo ideal sería mismo día o máximo 48 horas. Debería tener cuidado también con los días y los horarios de operación, porque a veces hay instrumentos que tienen una liquidación rápida, digamos 24 horas, pero solo es un día hábil a la semana en el que pueda hacer movimientos. Entonces, busquemos instrumentos que tengan operaciones todos los días hábiles y que normalmente son instrumentos que se pueden solicitar movimientos hasta la 1:30 de la tarde, ¿no? En este mismo sentido y cuidando esas características, mi reserva también debe de estar diversificada. Imaginemos que yo tengo 6 meses de gastos en reserva. De esos 6 meses, quizá lo de un mes lo podría tener en una liquidez mismo día, quizá lo de 3 meses podría tenerlo en unos setes a 91 días, a 3 meses, y tal vez el resto lo podría tener en un pagaré de 3 o 6 meses, ¿no? Entendiendo que los instrumentos de inversión, mientras a mayor plazo sea, mayor rendimiento me dan, yo puedo empezar a diversificar también mi reserva. Cuidar al menos tener un mes con muy alta liquidez y lo demás podría empezar a diversificarlo también en otros plazos. Paso número 6, paso final, define y da acceso a tus personas clave. Un error que podemos cometer es que ya empecemos a formar este fondo de emergencia, este fondo de reserva, pero que solo nosotros sepamos que lo tenemos y que solo nosotros tengamos acceso a esos recursos. En caso de que algo nos llegara a pasar a nosotros, deberíamos de contar con alguna otra persona que pueda disponer de esos recursos para apoyarnos. Por ejemplo, podrían ser tal vez alguno de nuestros padres, algún hermano, esposo, esposa, alguno de nuestros hijos, pero es muy importante que no solo nosotros tengamos conocimiento y que no solo nosotros tengamos acceso a esos recursos. Evidentemente hay que tener cuidado con quiénes son nuestras personas clave, pero tenemos que designar algunas. Antes de ver algunas recomendaciones finales y si alguno de ustedes tienen alguna duda o algún comentario, vamos a revisar 3 plataformas que nos pueden ayudar a cumplir este objetivo de reserva de forma muy, muy sencilla, ¿no? La primera es a través de la página de CETES Directo. Esta es una página, una plataforma de inversión del gobierno federal, donde nosotros de forma muy sencilla y desde 100 pesos podemos empezar a invertir en CETES. Y como no se tiene ningún intermediario, para efectos de comisiones y demás, es mucho más eficiente. En esta plataforma yo puedo tener la apertura de la cuenta 100% digital de manera muy rápida y puedo estar invirtiendo en diferentes plazos, ¿no? Entonces, CETES Directo es una opción muy sencilla que puede ser nuestra primera alternativa. Tenemos también una recomendación muy buena que es GBM Plus. GBM es una casa de bolsa, es una plataforma digital. La apertura de la cuenta también es 100% en línea. Puedes tardar quizá unos 10-15 minutos en tener la cuenta activa. Y algo que se me hace muy bueno de GBM es que en la gama de fondos de inversión tienen
muchísimas alternativas que cumplen con estas características de la reserva. Es decir, tienen muchas alternativas de inversiones conservadoras que tienen muy buena liquidez. Un punto a favor adicional de GBM es que podemos estar invirtiendo y trabajando por algunos otros objetivos. En la parte de CETES directo, quizás solo podemos invertir en nuestro fondo de reserva y aquellos recursos para nuestros objetivos de corto plazo, pero con GBM ya podemos empezar a diversificar, invertir en instrumentos a mayor plazo, con ciertas características, instrumentos globales, ¿no? Que quizá cuando lleguen los talleres de inversión podemos empezar a platicar. Y la última recomendación sería a través de Cuspid. Cuspid también es una casa de bolsa. La plataforma es bastante amigable. Hacer los movimientos son también bastante sencillos. Quizá la única diferencia por la que yo preferiría GBM es por la alternativa de fondos de inversión que tenemos, pero Cuspid es algo muy parecido, ¿no? Entonces, les dejamos aquí estas tres plataformas que les pueden ayudar a estar formando este fondo de emergencia. Y ya para finalizar, últimas recomendaciones, hacer mucho hincapié en cuidar los días y los horarios de operación. Hemos visto algunos casos donde hay instrumentos que cumplen muy bien con esas características, pero que quizá solo tengo un día hábil a la semana para solicitar movimientos, ¿no? Entonces, y un caso real, ¿no? Si invierto en un instrumento que tiene operaciones solo los días miércoles y liquida en 48 horas, si se presenta alguna eventualidad el día jueves, hasta el viernes de una semana después, yo podría disponer de estos recursos y en ese mismo sentido pierde utilidad los recursos que tengamos en la reserva. Cuiden mucho la liquidez, cuiden mucho la volatilidad. Tenemos que ser conscientes que nuestra reserva nos va a dar rendimientos conservadores, rendimientos muy cercanos a la inflación, porque a veces caemos en este error de querer que nuestra reserva nos dé un rendimiento bastante bueno, le invertimos en instrumentos de mayor riesgo y quizá al momento de tener que hacer algún retiro nos encontramos con una pérdida y pues tendríamos que asumir esa pérdida para disponer de los recursos. Y por último, cuiden también mucho las comisiones. Existen, sobre todo, con estas características de instrumentos conservadores e instrumentos de muy buena liquidez, existen una gran alternativa de instrumentos que son ineficientes en cuanto a las comisiones que nos cobran, ¿no? Deberíamos de buscar quizá instrumentos que máximo nos estén cobrando 1.5% de rendimiento anual. Algo por arriba de eso podría ser ya considerado caro. Y recordemos también que, aunque sea una diferencia muy pequeña en cuanto a las comisiones, en el largo plazo puede representar un ahorro bastante interesante, ¿no? Entonces, pida muy bien a su institución financiera, a su asesor, todas las fichas técnicas de los productos en los que están invirtiendo. Ahí es donde hacen el full disclosure de estas comisiones y siempre pedir tal vez un par, dos, tres alternativas de inversión que cumplan con esas características, no se vayan con la primera que ellos les presenten. Para finalizar, vamos a poner disponibles aquí el código QR y nos van a compartir por el chat la liga para agendar la sesión correspondiente al periodo de noviembre-diciembre.